Hola, mi nombre es Mauricio Portillo Torres y soy autor del libro Pedagogía, Formación del Pensamiento Pedagógico Contemporáneo de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy les quiero hablar de 7 beneficios de la pedagogía y devolver la pedagogía a quien le pertenece, que es a los docentes. Pedagogía no es recordar un curso que llevamos hace unos años en la universidad con ese nombre, sino es hablar de nuestra práctica educativa actual, aquello que acontece día a día en las aulas y que muchas veces para gran mayoría de personas en el país es algo desconocido. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, de 7 beneficios que tiene hablar de pedagogía como práctica reflexiva. El primer beneficio de la pedagogía es devolver el poder a los docentes. Muchos se habrán dado cuenta que opinan de la educación desde afuera, desde lejos, desde un desconocimiento de realmente las condiciones, las circunstancias o las realidades de nuestras aulas. Y justamente hablar de pedagogía es darle ese protagonismo, ese papel fundamental a los docentes, quienes justamente reflexionan sobre cómo acontece la práctica educativa en el día a día. Ellos son los principales autorizados de hablar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, qué es viable y qué no es viable. Por eso, hablar de pedagogía en primer lugar es devolver ese poder a los docentes para tomar decisiones sobre sus prácticas. El segundo beneficio de la pedagogía es afianzar el estatus de ciencia en nuestra práctica educativa. Eh, ya hemos aprendido que no todo se vale en educación, que una idea, buena idea, aparentemente una buena idea, no necesariamente funciona o es aplicable a todos los contextos. Y por eso la práctica educativa como ciencia requiere de 3 elementos. Uno, un lenguaje preciso, un lenguaje propio. No se vale hablar de las cosas de la educación a la ligera, digamos, con el lenguaje, como se dice, vulgar, sino que requiere de un lenguaje preciso que refleje el conocimiento de la realidad. El segundo elemento es ese cúmulo de conocimiento que a lo largo de los siglos se ha ido capitalizando, se ha ido creciendo en torno a la práctica educativa. Algo que aprendemos justamente en la universidad y en otros lugares, pero ciertamente la universidad como un lugar autorizado. Y el tercer elemento es el método científico. Esos instrumentos que se tienen para investigar, para conocer mejor, para comprender. Y ciertamente aquí es uno de los grandes retos que tiene la pedagogía actual, dado que cada vez son más, dada la complejidad de la pedagogía y que requiere de verdad desde la vista, la observación desde varios puntos de vista. El tercer beneficio de la pedagogía es reconocer que la educación es un asunto complejo y de profesionales. Justamente quienes la han hecho avanzar se han destacado por ser grandes profesionales o tomar el asunto educativo como una tarea de profesionales y, y justamente así generar conocimiento valioso para la sociedad. Para dar un ejemplo, Montessori de formación era médico y justamente abordó el tema de la niñez con un profesionalismo, con un gran profesionalismo. Quería darle ese estatus eh, al tema de la niñez eh, como cualquier otra ciencia. En cambio, hay que tener muchísimo cuidado con aquellos que minimizan la educación, que la ven como algo sencillo, simple, que cualquiera puede hacer.
Eso evidentemente, hay intereses políticos, económicos detrás de eso, porque la educación es algo complejo y profesional. Requiere definitivamente de estudio, de comprensión, de análisis, de elaboración de modelos, de teorías. Y sobre todo, todos sabemos que a la hora de estar en el aula es el momento para integrar ese conocimiento de varias disciplinas que tenemos, no solo el conocimiento propiamente, digamos, de la materia, sino cómo darlo, ese conocimiento incluso de la psicología cognitiva, ese conocimiento de las emociones, ese conocimiento del contexto social. En definitiva, es algo complejo y por hacer algo complejo requiere de una actitud muy profesional. La- el quinto beneficio es la pedagogía, es una práctica reflexiva, como mencioné anteriormente. Justamente una de las características deseables de todo profesional en cualquier campo es que sean personas reflexivas, críticas. Justamente eso es lo que los diferencia un buen profesional de un mal profesional. El mal profesional lo que hace es simplemente ejecutar, ¿no? Lo que aparece en el manual, lo que está establecido, la regla. En cambio, el reflexionar se le pide, se le exige, reflexionar sobre esa práctica, ser crítico, ver cada caso como único, eh, aplicar lo que conoce, tener criterio sobre eso y justamente buscar una solución. Así debe verse la práctica reflexiva en educación, como un resolver, como un caso único, donde yo debo de poner mi empeño, mi expertise, mis conocimientos, todo con el propósito de mejorar, de lograr llegar a donde quiero llegar. Esa es pues el otro beneficio que tiene la pedagogía. El quinto beneficio es que la pedagogía es colaboración. Ya definitivamente nada se puede hacer en términos individuales, solitarios. La pedagogía es justamente pensar en cómo desde diversas perspectivas, con la colaboración de otros compañeros, se logra soluciones a problemas que todos sabemos son complejos. La integración del conocimiento, eh, los problemas llevados al aula para reflexionar, todo eso requiere evidentemente de un espíritu amplio, crítico, colaborativo y no individual. Además, muchísimas personas comparten sus prácticas, sus buenas prácticas, y justamente ese debe ser el espíritu de la colaboración, eh, ver, aprender de las buenas prácticas que otros hacen. El sexto beneficio es que la pedagogía es para diseñar modelos de acción. Si bien, como decía, la educación es algo complejo, sin embargo, siempre necesitamos cómo llegar a una conexión, simplificación de esa realidad con el propósito de llevarlo a la acción, de lograr los resultados que queremos. Sea este modelo, un modelo más cognitivo, otro más conductual, otro basado en proyectos, otro en indagación, pero definitivamente los modelos son necesarios para esa acción. Muy importante, no hay un modelo único, no existe ese modelo único que sirve para todo. Más bien, como educadores debemos manejar varios modelos para la acción, porque el resultado nos va a ayudar a entender si el modelo funciona o no funciona.
El séptimo beneficio es la pedagogía es para el desarrollo humano, comunitario y social. Definitivamente la pedagogía tiene un propósito y el propósito es justamente el crecimiento, desarrollo, eh, mejora de esas condiciones de vida de las personas, de su entorno social, de su comunidad. Eh, Aquí me gusta recordar a los pensadores pedagógicos costarricenses que siempre asociaban lo que hacían con la realidad del país. Me viene a mente Carmen Lira, por ejemplo, que fundó el primer preescolar público montessoriano y en sus escritos justamente reflejaba las condiciones sociales de estos niños y la importancia que tenía justamente la educación para lograr el desarrollo de estos menores de edad en las condiciones en que vivían. Y finalizo con esta frase de Paulo Freire: enseño porque busco, porque indagué, porque indago. Espero que este video les haya motivado a ver la pedagogía desde otro punto de vista, sobre todo como algo cotidiano y necesario en nuestra práctica educativa docente.